¿Qué tal, estudiantes? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a tener la clase número 4, donde vamos a terminar de ver la clase número 3, que son división de un polinomio entre un monomio, y también vamos a ver el tema de esta semana, que es productos notables. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la semana pasada estuvimos viendo suma, resta y multiplicación de polinomios. El día de hoy corresponde ver división de polinomio. Muy importante destacar que vamos a ver polinomio entre monomio. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a tener varios términos divididos entre un solo término. Bueno, algo que nosotros tenemos que saber es que hay reglas, ¿sí? Vamos a hacer un repaso de las reglas. Por ejemplo, si nosotros estamos en la suma, ¿sí?, sería solamente de ordenar bien los datos. Por ejemplo, si yo tengo x al cuadrado, tengo que buscar también restarle x al cuadrado. Si yo tengo xy, debo de buscar xy. Las variables se tienen que restar solo con las variables. Si yo tengo una resta, debo de cambiar el signo al segundo polinomio, ¿sí? Y luego pues ordenarlo. Muy bien. Tenemos también la multiplicación. ¿Cuál sería una regla importante de la multiplicación? Que la base se copia y se suman los exponentes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si nosotros conocemos estas reglas básicas de la suma, resta y la multiplicación, también hay una regla dentro de la división. ¿Y cuál es esa regla? Y es que la base se va a copiar. Regla sería: la base se copia y se restan los exponentes. Por ejemplo, si yo tengo x a la 3 dividido x, ¿qué me quiere decir esto? O sea que es x a la 3 dividido x. Recordemos que toda variable, si no le aparece un número acá, por supuesto hay un 1, ¿sí? Es un 1 imaginario, siempre va a existir ese 1. ¿Qué me quiere decir esto? Entonces, que el procedimiento sería x a la 3 se copia la base. ¿Cuál es la base? X, solo la x en este caso. Y se restan los exponentes. ¿Quiénes son los exponentes? El 3 y el 1. Acá lo tengo también, el 3 y el 1. 3 menos 1. ¿Cuál sería la respuesta? La base es x, 3 menos 1, 2. X al cubo dividido x, la respuesta es x al cuadrado. ¿Por qué? Porque tengo x a la 3 dividido x a la 1. 3 menos 1, acá lo tengo, y me da x a la 2. Otro ejemplo. Por ejemplo, si yo ya le coloco una constante, 5x a la 3 dividido 2x a la 2, por ejemplo.
¿Cómo me quedaría si yo lo transcribo? 5x a la 3 dividido 2x a la 2. 5 se divide con la constante y la variable con la variable. ¿Cómo me quedaría? 5 dividido 2, 5 dividido 2, la base es x y se restan los exponentes. 3 menos 2. 3 menos 2. ¿Cómo me quedaría? 5 dividido 2, 3 menos 2, por supuesto la base, x, 3 menos 2, 1. El 1 no lo colocamos porque sabemos que es imaginario, entonces la respuesta sería 5 medios de x. Entonces, vamos a ver otro ejemplo, un poquito ya más grande. Por ejemplo, si tengo 3x a la 4, y a la 2, más 2x, vamos a poner acá, dividido 3x. Esto ya es un polinomio. Recordemos que un polinomio es porque tiene dos términos separados por un signo, y este solo es un monomio. Bueno, ¿cómo me quedaría? Si lo transcribo, ¿cómo me quedaría? 3x a la 4, 3x a la 4, y a la 2, más 2x dividido 3x. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a dividir este término acá y este término acá. Muy bien. Recordemos, constante con constantes, variables con variables. Constante con constante, variable con variable. 3 dividido 3, 1. La variable es x. 4, perdón, la variable es x y y. ¿Sí? X y y. El x sí tiene con qué dividir, entonces 4 menos 1. 4 menos 1. Y simplemente no tiene con quién dividir. Me queda al cuadrado. Más 2 dividido 3, 2 dividido 3, x, acá hay un 1 menos 1. Muy bien, entonces ya termino yo de operar eso. ¿Cómo me quedaría? El 1 no lo copiamos porque sabemos de que toda constante, si no aparece, es 1. Entonces me queda x, 4 menos 1, 4 menos 1 es 3, ¿sí? Y a la 2, más 2 tercios, x, 1 menos 1, ¿cuánto es 1 menos 1? 0, ¿sí? Entonces acá, recordemos también la potenciación, todo número o variable elevada a la 0 da 1, ¿estamos de acuerdo? Entonces acá x elevada a la 0, simplemente, o coloquialmente le decimos, se elimina, por ejemplo, aquí sabemos que eso se eliminó, pero acá está el proceso por qué se eliminó, porque 1 menos 1 es 0, ¿estamos de acuerdo? Entonces x elevada a la 0, pues no hay resultado. Entonces la respuesta para este procedimiento sería este. Muy bien, vamos a realizar otra un poco ya más complicada. Por ejemplo, tengo 5x a la 8 y a la 3 más 4x a la 7 y a la 2 menos 3x dividido,
vamos a hacerlo de una vez, dividido 2ax. Muy bien. ¿Qué es lo que pasa acá? Tengo un polinomio dividido un monomio. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Muy bien. Podemos trabajarlo de otra forma, que lo voy a hacer ahorita, e ir separando esto con esto, esto con esto y esto con esto. Sí se puede. ¿Cómo me quedaría? 5x a la 8 y a la 3 dividido 2ax, ¿sí? Más, es este más que está acá, 4x a la 7 y a la 2 dividido 2ax, menos 3x dividido 2ax. Muy bien. ¿Qué me corresponde hacer ahora? Voy a borrar acá para que no nos quede aquí abajo. Muy bien. El procedimiento continúa acá. Muy bien. 5 dividido 2, constante con constante. Muy bien, 5 dividido 2. ¿Estamos? X a la 8, Y a la 3. ¿Sí? ¿Tengo una X abajo? Sí. Entonces sí puede dividir X con X. ¿Qué me queda entonces arriba? Me queda X, 8 menos 1. 8 menos 1, Y a la 3. Y abajo, ¿qué me queda? La letra A. Muy bien. Continúo. Más 4 dividido 2 es 2. 2. X tiene con qué dividir? Sí. X, 7 menos 1. X, 7 menos 1. Y no tiene con qué dividir. Y a la 2. Y abajo, ¿qué me queda? Solo la letra A. Es este. Menos 3 dividido 2. 3 dividido 2. X y X a la 1 menos 1. Recordemos que se elimina, pero lo voy a colocar. X, 1 menos 1. Y abajo, ¿qué me queda? La letra A. Muy bien, entonces terminemos de expresar esa respuesta. 5 medios de X, 8 menos 1 son 7, y a la 3, A. El otro, ¿cómo me quedaría? Más 2, 7 menos 1 son 6, y a la 2 partido A. Menos 3 medios, esto 1 menos 1, elimina, X elevado a la 0 no existe, y abajo me queda la letra A. Y esto es mi resultado. ¿Estamos? Y aquí lo único que debo de saber es de que las constantes se dividen, ¿sí? Y las variables, si son iguales, se restan los exponentes. Pues eso es lo que nos quedaba por trabajar para en la clase anterior. Este es tema de división, para nosotros tener ahí el tema finalizado. La división de un polinomio entre un monomio. División entre polinomio dentro de otro polinomio es un poco más complejo y es más grande. Pero vamos a entrar al tema de productos notables. Muy bien. Muy bien, como tema entonces
productos notables. ¿Qué quiere decir esto? Productos, entonces es una multiplicación que siempre, sí, solo sí, se puede mostrar o que se puede notar. En este caso tenemos dos subtemas que lo vimos en la presentación, que una es la suma de dos cantidades elevadas al cuadrado. Repito, suma de dos cantidades elevada al cuadrado. Y tenemos la resta de dos cantidades elevadas al cuadrado. Muy bien. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, la suma, muy bien, A más B. La suma de dos cantidades elevadas al cuadrado. ¿Se recuerdan? Esto era la pregunta número 1 de la prueba de diagnóstico. Vamos a repasar esto entonces. Entonces, para esto hay una regla, ¿sí? Por supuesto, hay un procedimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que esta suma yo la tengo que multiplicar por sí dos veces. ¿Qué quiere decir esto? A más B por A más B. Y ahí continúo yo. ¿Qué es lo que debo de hacer? Multiplicar A por A, ¿sí? A por B, correcto. Y también tengo que multiplicar B por A y B por B nuevamente. ¿Estamos? Este es el procedimiento, pero hay una regla. Hay una regla muy importante que nos va a ahorrar este proceso. ¿Cuál es esa regla? Número 1, ¿sí? El primer término se eleva al cuadrado. Muy bien. El primer término se eleva al cuadrado. Número 2. El doble de la multiplicación del primer término por el segundo término. Muy bien. Y número 3, el segundo término elevado al cuadrado. Muy bien. Son 3 sencillos pasos. Veamos cómo nos va a quedar. ¿Cómo nos quedaría si hacemos esa regla? Por ejemplo, lo que teníamos. A más B elevado al cuadrado. ¿Qué me quiere decir esto? El primer término al cuadrado. Este es el primer término. Este es el segundo término. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el primer término elevado al cuadrado. Muy bien, ¿cómo quedaría? A al cuadrado. Más, si yo estoy con la sumatoria, es más. Ya cuando veamos la resta vamos a ver qué es lo que pasa. Más, dice, número 2, el doble de la multiplicación, o sea, el doble, o sea, 2 veces la multiplicación del primer término por el segundo término, A por B. ¿Sí? Más, otra vez, más, paso número 3, el segundo término elevado al cuadrado. ¿Quién es el segundo término? En este caso, B al cuadrado. Y eso es la respuesta. Muy bien, ahora hagámoslo con un ejemplo. En este caso lo voy a escribir
5x al cubo más 2y al cuadrado. Todo esto elevado al cuadrado. Muy bien. Sencillo. Hagamos los pasos. El primer término se eleva al cuadrado. O sea, 5x al cubo lo voy a elevar al cuadrado. La constante es 5. Lo voy a elevar al cuadrado. La variable es x a la 3. Lo tengo que elevar al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Solo estoy haciendo el primer término. ¿Sí? La constante se eleva al cuadrado, la variable se eleva al cuadrado. Más el doble de la multiplicación del primer término por el segundo término. Bueno, el doble de el primer término. ¿Quién es el primer término? 5x al cubo. ¿Cuál es el segundo término? Recordemos, el doble del primer término multiplicado por el segundo término. ¿Qué es el segundo término? 2y a la 2. Muy bien. Más el segundo término elevado al cuadrado. ¿Cómo me quedaría? 2, por supuesto, al cuadrado, porque es la constante. Ahora multiplico la variable. Y a la 2 al cuadrado también. ¿Cómo me quedaría? 5 al cuadrado, 5 por 5, 25. X, 3 elevado al cuadrado me da X, ¿sí? El número que está acá se tiene que multiplicar por este otro número. Eso es tema de potenciación, ¿se recuerda? En este caso, 3 por 2, 6. Repito, cuando yo tengo una base con un exponente y lo voy a elevar por cualquier número, se tiene que multiplicar el exponente por el otro exponente. 3 por 2, 6. Más el doble del primer término por el segundo término. Constantes primero. 2 por 5, 10. 10 por 2, 20. Ahora ya solo me queda multiplicar las variables. X3, y a la 2. Más 2 por 2, o sea, 2 elevado al cuadrado es 2 por 2. 2 por 2, 4. Y a la 2 elevado a la 2 se multiplican los exponentes. 2 por 2, 4. Y esta sería la respuesta. Oye, vamos a hacer otra. Le voy a colocar 3a al cuadrado más 2b. Todo esto al cuadrado. Y lo voy a hacer de una vez, directo, ¿sí? De una vez. 3a al cuadrado. ¿Sí? Entonces, la constante es 3. 3 al cuadrado, 3 por 3, 9. A al cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que la base es a. 2 por 2, 4. Más el doble del primer término por el segundo término. El doble de 3a a la 2 multiplicado por 2b. Más el segundo término elevado al cuadrado. 2 al cuadrado es 4. B elevado al cuadrado es b a la 2. ¿Qué me falta operar? Simplemente esto. 9a a la 4 más constantes con constantes. 2 por 3, 6. 6 por 2, 12. ¿12 qué? 12a a la 2, b. Más 4b al cuadrado. Y esta sería la respuesta. Bueno, entonces,
ese es el procedimiento, ¿sí? Tenemos que tener muy en cuenta y repasar. Estos son temas de segundo básico, ¿sí? Potenciación, cuando se tiene un número. Creo que acá vamos a tener un poco de dificultad, espero que no, ¿sí? Y también el multiplicar constante por constante, ¿estamos de acuerdo? Eso sería cuando es la sumatoria, ¿sí? Los dos dan positivo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Vamos a borrar desde acá, vamos a borrar. ¿Qué pasa si ahora es una resta? Muy bien, ¿cómo me quedaría si fuera A menos B? Los pasos son los mismos, lo único que va a cambiar es ese signo. El primero elevado al cuadrado. Luego el doble de la multiplicación del primero por el segundo término. Y número 3, el segundo término elevado al cuadrado. ¿Cómo me quedaría si fuera signo negativo? Muy bien. El primer término al cuadrado, a la 2. Menos la multiplicación, o sea, el doble de el primer término por el segundo término, a b. Más. ¿Por qué más? Porque aquí cambió. Porque este signo se está elevando al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Menos por menos, me da más. Más el segundo término al cuadrado. Y así me queda si fuera una resta. Por ejemplo, si yo tengo x a la 3 más y a la 3 elevado al cuadrado. ¿Cómo me quedaría? El primer término elevado al cuadrado. ¿Cómo me quedaría el primer término? X a la 3 elevado al cuadrado. Menos 2 veces el primer término por el segundo término. ¿Quién es el primer término? X a la 3. ¿Quién es el segundo término? Y a la 3. Muy bien. Más el segundo término elevado al cuadrado. ¿Quién es el segundo término? Y a la 3 elevado al cuadrado. Muy bien, ¿cómo me quedaría? La base es x, 3 por 2, 6, menos, constante con constante, 2 por 1, 2, 2 por 1, 2, x a la 3, y a la 3, más y, 3 por 2, 6. Y ahí tenemos nuestro resultado. Muy bien, ¿qué pasa si le aplicamos constantes? Veamos cómo nos quedaría si le aplicamos constantes. Por ejemplo, 5x menos 2a al cuadrado, ¿sí? Y coloquémosle un cubo a solo a la 3. Vamos a ver. Lo que quiero aquí es que veamos siempre la resta de los números elevados al cuadrado. ¿Cómo me quedaría? La constante es constante y la variable es aparte. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo que operar la constante al cuadrado y su variable al cuadrado también. En este caso es x al cuadrado. Esto, recordemos, esto solo es el primer término. Aquí estoy aplicando solo el primer término. ¿Estamos de acuerdo? Ahí lo estoy descomponiendo para que veamos qué le pasa a esta constante y qué le pasa a esta variable. Le pasa exactamente eso. Pero esto es el primer término al cuadrado. Menos el doble del primer término. ¿Quién es el primer término? 5x. ¿El segundo término quién es? Bueno, perdón, acá 2 a la 3, sin el signo negativo porque ya lo colocamos acá.
El segundo término es 2a3 más el segundo término elevado al cuadrado. ¿Cuál es el segundo término? Es 2 elevado al cuadrado por a la 3 elevado al cuadrado. ¿Cómo me quedaría? 5 al cuadrado son 25. X, 1 por 2 son 2, porque aquí hay un 1 por 2, 2, menos, constante, 2 por 5, 10, 10 por 2, 20, X a la 3, más 2 por 2, 4, a 3 elevado por una potencia elevada a la 2, 3 por 2, 6. Y esta sería la respuesta. El procedimiento entre la suma y la resta es el mismo, lo único que va a cambiar es de que este es negativo y este es positivo. Bueno, eso sería todo. Espero hayan comprendido, hayan notado la diferencia. Y también el tema de multiplicación, perdón, el de división, multiplicación lo vimos la semana pasada, y poder seguir avanzando. Cualquier duda, comentario, ahí estamos a la orden. Y por favor, siempre cuídense, traten de utilizar siempre su mascarilla y de realizar la tarea. Son pocas, pero por lo que quiero yo es de que repasemos bastante, ¿sí? Que realmente centremos y busquemos siempre y no lo hagamos por un procedimiento más, sino que esto realmente me da habilidad para más adelante, ya en algunos cursos como química, como estadística, como física, estarlos aplicando. Entonces para mí se me va a hacer más fácil, pero si yo comienzo a aplicar las cosas tal y como son, ¿estamos de acuerdo? Éxitos y bendiciones. Espero verlos muy pronto.